a fisiopatología respiratoria. No es muy complicado. Bien, ustedes saben que la vía respiratoria está formada por las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias altas comprenden las fosas nasales, la faringe con sus 3 compartimientos, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe. La laringofaringe, ¿no? Les estoy mostrando parte de la laringofaringe, donde está incluida la laringe. Entonces, hasta este límite se dice que las vías son, hablando desde el punto de vista médico, las vías respiratorias altas. Es más, durante el año nosotros nos enfermamos varias veces de infecciones de las vías respiratorias altas, ¿no? Como nos resfriamos, nos dan gripes y hoy en día varias infecciones virales que nos atacan, ¿no? Por ejemplo, las infecciones que están de moda, la influenza, la coqueluche, atacan sobre todo vías respiratorias altas, pero también vías respiratorias bajas. Vías respiratorias bajas comprenden la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y finalmente los pulmones. Entonces, desde el punto de vista, clasificamos así la condición médica en estas vías. Entonces, bien, ustedes pueden ver que en la figura que la tráquea está formada, es un órgano cilíndrico formado por anillos traqueales que tienen la función de conducir el aire que respiramos, aproximadamente entre 16 a 20 anillos traqueales, y después vienen los bronquios principales primero, los bronquios secundarios luego y los bronquios terciarios, como ustedes están viendo. El último anillo traqueal, que parece un calzoncillo, se llama carina, que se divide en 2 bronquios, ¿no? Y después vienen los bronquios principales. El bronquio principal derecho es más corto, es más ancho y es más vertical. El bronquio principal izquierdo es un poco más largo, más angosto y más horizontal. Entonces, por ejemplo, los microorganismos tienen mejor acceso al lado derecho, al pulmón derecho, que al pulmón izquierdo. No se olviden, el bronquio principal derecho es más ancho, más corto y más vertical. Y el bronquio principal izquierdo es más largo, más angosto y más horizontalizado. Luego vienen los bronquios secundarios. Como en el pulmón derecho hay 3 lóbulos, hay un bronquio secundario superior, un bronquio secundario medio y un bronquio secundario inferior. Y luego vienen los bronquiolos terciarios, los bronquios terciarios, bronquios primarios, secundarios, terciarios, bronquios. Los bronquios terciarios en el pulmón derecho se dividen según los lóbulos, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ustedes saben, el apical, el anterior y el posterior. El lóbulo medio tiene 2, que son el lateral y el medial, y el lóbulo inferior tiene 5 segmentos, que es el apical y 4 basales. Entonces, bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Pero ahí no termina la ramificación, ¿no? Después vienen los bronquiolos de primer orden, de segundo orden, los bronquiolos respiratorios y finalmente los sacos alveolares, como ustedes están viendo en la figura. Ustedes pueden ir viendo en esta figura el número de divisiones, ¿no? Por ejemplo, la tráquea es una sola tráquea. Los bronquios principales se van dividiendo y cada vez más los bronquiolos se van dividiendo y así sucesivamente, miren ustedes, hasta llegar a los sacos alveolares, que aproximadamente hay esta cantidad de sacos alveolares. Y ustedes también pueden ir chequeando el diámetro
el diámetro de estos órganos, ¿no? Dicen que la tráquea tiene 20 milímetros, 2 centímetros más o menos de diámetro, los bronquios principales más o menos 15 y así sucesivamente, bronquios principales, secundarios, terciarios y luego vienen los bronquiolos. Y vean ustedes cómo van, perdón, vean ustedes cómo van disminuyendo de calibre, ¿no? Hasta que, por ejemplo, podemos llegar a bronquiolos respiratorios que miden menos de 1 milímetro. Imagínense un bronquiolo respiratorio que solo mide 0.5 milímetros de diámetro en una crisis asmática, donde además hay un edema de la membrana de la mucosa de ese bronquiolo, donde además se inflama la capa muscular del bronquio y realmente pues el bronquiolo se constriñe, ¿no? Se aprieta. Por eso es que si ustedes ven alguna vez una crisis asmática, el paciente realmente no puede respirar, no tiene hambre de aire porque sus bronquiolos terminales están cerrados, no pueden echar aire. Y eso lo van a ver con frecuencia. Y en Santa Cruz hay muchas personas y muchos niños que tienen este factor heredo familiar, genético, no sé qué pasó, pero cada vez nacen más niños con afecciones de tipo alérgicas pulmonares, respiratorias, esto de bronquitis alérgica, rinitis alérgica, asma alérgico que es desencadenado por algún problema. Claro, comprendo que los cambios climáticos deben estar afectándonos en algo, porque los niños están naciendo más débiles respiratoriamente hablando, y la otra cosa que son niños sedentarios, y hemos hablado varias veces de eso. Entonces, como ustedes pueden ver, el árbol respiratorio, desde la tráquea, la vía respiratoria baja sobre todo, desde la tráquea hasta los alveolos, pues van disminuyendo de diámetro de manera muy importante, ¿no? Y no se olviden que en cada uno de estos hay una capa muscular, hay una submucosa y hay una mucosa. En la mayoría de los bronquios y bronquiolos hay una capa muscular, una submucosa y una mucosa, ¿no? Y en algunas enfermedades se inflama la capa muscular, se inflama la submucosa y la mucosa, que están llenas de glándulas mucosas, y se cierran pues los bronquios, ¿no? Se cierran. Entonces, de esta manera terminan los bronquiolos respiratorios o bronquiolos terminales que se los llaman, y a continuación están comunicados con los alveolos también de esta manera, ¿no? Ustedes pueden ver un sacro alveolar, vean ustedes cómo los alveolos están interconectados entre sí a partir de estos poros que se llaman los poros de Kohn, ¿no? O sea, no son sacos aislados. La mayor parte de los sacos alveolares están interconectados por los poros de Kohn. Por eso es que cuando un alveolo es afectado por alguna enfermedad, rápidamente se disemina al resto de los alveolos, ¿no? Es muy importante que nosotros entendamos esta parte del aparato respiratorio. Cuando hablamos de afecciones respiratorias, estas afecciones respiratorias pueden afectar la ventilación, es decir, el árbol respiratorio, y se llaman enfermedades de la ventilación respiratoria. Pero también podrían afectar la difusión, es decir, el espacio que hay entre el alveolo y el capilar sanguíneo. Ahí ustedes tienen este capilar, que es el que está transportando glóbulos rojos, y ustedes saben que los glóbulos rojos están cargando moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. Ustedes saben que a medida que el capilar está casi en contacto con el alveolo,
va por difusión simple, el oxígeno va a ir hacia el alveolo y del alveolo el CO2 o el oxígeno va a venir hacia el vaso sanguíneo, perdón, hacia el glóbulo rojo y el CO2 se va a devolver hacia el alveolo. Entonces hay un espacio que se llama la membrana alveolo-capilar, se la conoce así, y hay afecciones que afectan esta parte, ¿no? Se llama la difusión. Por ejemplo, imagínense una neumonía, una bronconeumonía, donde este espacio se va a llenar de líquido, se va a edematizar. Entonces, imagínense si en este espacio que ustedes ven de la membrana alveolo-capilar hay líquido, obviamente el transporte de gases, que es por simple difusión, no se va a poder realizar adecuadamente. Entonces, tenemos que considerar que hay enfermedades que afectan la ventilación pulmonar, que hay enfermedades que afectan la difusión. El ejemplo clásico es una neumonía, por ejemplo. Y hay enfermedades que afectan el capilar, que se llaman perfusión, ¿no es cierto? Como ya les he contado alguna vez, en la primera oleada del COVID, cuando recién llegó el COVID-19, y mucha gente se murió con la primera oleada, no lo conocíamos al virus adecuadamente, y luego nos enteramos que el virus producía dentro del capilar, una trombosis capilar, una trombosis pulmonar. Por eso es que mucha gente en el COVID, en la primera oleada, se enfermó del COVID, le dio fiebre, a los 2 días ya tenía afección respiratoria, al tercer día ya estaba en UTI y en la noche ya estaba muerto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tan rápido? Claro, nos enteramos después con las autopsias de los miles de pacientes que murieron en esa primera oleada, de que había una tromboembolia pulmonar. Es decir, que este espacio de los capilares se coagulaba, si va a haber tema, se coagulaba. Entonces aprendimos a que en el tratamiento del COVID había que usar anticoagulantes. En el tratamiento normal del COVID, cuando una persona comienza a ser afectada de la parte respiratoria, entre los demás medicamentos que debemos usar los médicos, están los anticoagulantes. ¿Por qué? Porque el anticoagulante va a evitar que haya una tromboembolia pulmonar. Imagínense si aquí este espacio del capilar se llenaba de coágulos, ¿no? Era como una morcilla que estaba llena de sangre. Obviamente que no podía haber el pasaje de gases sanguíneos, claro, la gente moría. Entonces tengan en cuenta que en la parte respiratoria hay afecciones en la ventilación, hay afecciones en la difusión, muy importantes, y hay afecciones en la perfusión. Un ejemplo clásico de la ventilación, por ejemplo, el asma. El asma, donde se inflama la membrana muscular de los alveolos, donde se inflama la submucosa y la mucosa, y los bronquios se constriñen, hay una broncoconstricción. Una enfermedad clásica de la difusión es la neumonía, donde este espacio se llena de líquido y impide el intercambio. Y una enfermedad típica de la perfusión es la tromboembolia pulmonar, ¿no? La tromboembolia pulmonar, que es parte de muchas enfermedades. Por ahí se desprende un ateroma, un coágulo, un émbolo, etc. Y puede ir a parar a los capilares pulmonares y producir tromboembolia pulmonar, que es un cuadro muy grave, ¿no? Entonces tengan en cuenta entonces que en la unidad funcional respiratoria pueden estar afectadas ventilación, difusión y perfusión. ¿Ok? Bien, en la mecánica de la ventilación están implicados los músculos respiratorios, ¿no? En la inspiración, fundamentalmente el diafragma y los intercostales externos.
el diafragma y los intercostales externos. No se olviden, son los principales músculos inspiratorios. Tenemos también músculos accesorios inspiratorios, como el esternocleidomastoideo, los escalenos, el serrato, en fin, que ustedes van a ver en circunstancias especiales. Un chico que tenga su crisis asmática y que no pueda meter adecuadamente el aire porque hay una broncoconstricción, van a ver que están trabajando su esternocleidomastoideo, sus escalenos, en fin. Estos últimos tres son músculos accesorios de la respiración. Normalmente no los trabajamos en la respiración. Los que trabajamos en la inspiración son los intercostales externos y el diafragma en la inspiración. Esos son los dos principales. Y en la expiración, pues los músculos que intervienen son los intercostales internos y los músculos abdominales, ¿no? El recto abdominal y el oblicuo mayor, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, que son músculos que están en la pared abdominal, el recto abdominal y los músculos de la pared, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso de hacia afuera hacia adentro. ¿Okay? Esos son los músculos expiratorios. Entonces, pues cuando hablamos de mecánica de la ventilación, ¿pueden estar afectados músculos respiratorios también? ¿Se pueden afectar músculos respiratorios de una enfermedad? Claro que sí. Ustedes saben que hay muchas enfermedades donde la parte muscular es afectada y pueden afectarse también la esclerosis lateral amiotrófica, donde hay una degeneración de la placa neuromuscular. Los pacientes terminan muriendo asfixiados. El cerebro está totalmente sano, no están inconscientes nada, son conscientes, pero sus músculos se les va atrofiando. Terminan asfixiados porque sus músculos respiratorios no pueden trabajar. Entonces puede haber también falla en los músculos respiratorios en la ventilación, sí, tengan en cuenta eso. Puede haber falla en la pared ósea, también puede haber, ¿no? Miren ustedes, el sistema nervioso central ajusta de manera automática, sin intervención de la voluntad, la frecuencia y el ritmo respiratorio. La frecuencia y el ritmo respiratorio. Ya saben que la frecuencia es de 12 a 20. Ello es posible gracias a los centros nerviosos que se encuentran localizados en el bulbo raquídeo. Y esto ya es comprobado científicamente. En el bulbo raquídeo están los centros respiratorios que controlan la respiración, que controlan la presión y controlan la frecuencia cardíaca. Hay 4 núcleos en la parte final del bulbo raquídeo que controlan la respiración, la presión y la frecuencia cardíaca. Por eso es que cuando una persona recibe un golpe en la base del cráneo, cuando una persona tiene una fractura de la base del cráneo, puede inmediatamente sufrir un paro cardiorrespiratorio y morir. Una persona que cae y se golpea en la base del cuello contra el pretil de la acera, por ejemplo, es afectado estos núcleos y puede morir pues instantáneamente con un paro cardiorrespiratorio. No se olviden entonces que en el bulbo están los centros que controlan la respiración, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. La aorta y las arterias carótidas, qué importante, miren esto, la arteria aorta y las carótidas disponen de minúsculos sensores llamados quimioreceptores, que analizan la sangre y verifican los niveles de oxígeno y CO2 en la sangre. La concentración elevada de CO2 en la sangre es el estímulo más fuerte para que la respiración sea más profunda y aumente su frecuencia cardíaca. Por el contrario, cuando disminuye la concentración de CO2 en sangre,
Los centros respiratorios emiten órdenes que aminoran la frecuencia y profundidad de la respiración. Aunque los movimientos de inspiración y expiración pueden controlarse voluntariamente, la mayor parte del tiempo se regulan de manera automática gracias al centro respiratorio que está ubicado en el bulbo. Pero además del bulbo raquídeo, los quimiorreceptores que tenemos en la aorta y en las carótidas son muy importantes. ¿Entiendan? Eso, acuérdense de fisiología. Entonces, bueno, ahí están los centros cardiorrespiratorios y cardiocirculatorios que tenemos al final, ¿no? Este es mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Ahí ustedes pueden ver el centro neumotáxico, el apnéustico, en fin, varios centros que están controlando frecuencia respiratoria. Y cuando digo frecuencia respiratoria, son centros que van a controlar la dinámica respiratoria, tórax óseo, tórax muscular, que son importantes, que están controlados por nervios que vienen y descargan sus terminaciones nerviosas en estas partes, ¿no? Miren ustedes, cuando se realiza un esfuerzo físico importante, la frecuencia respiratoria aumenta inmediatamente de forma involuntaria. El reposo en adulto tiene entre 12 a 20, ¿no? Mientras que situaciones de ejercicio intenso pueden llegar hasta 60 respiraciones por minuto. El sistema de control de la respiración precisa de 3 elementos básicos: sensores, controladores y efectores. Los sensores principalmente son los quimiorreceptores que tenemos en la aorta y en las carótidas, y también quimiorreceptores centrales o periféricos, ¿no? Los controladores son los centros respiratorios del encéfalo y los efectores corresponden a los músculos respiratorios públicos. Bueno, entonces no se olviden que en el control de la respiración hay sensores, controladores muy importantes y efectores, ¿ya? Bueno, y de esta manera, pues este control de la respiración está a través de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático controlado, ¿no? Pero además del sistema nervioso simpático y parasimpático, hay otros nervios que influyen mucho en la respiración. El frénico, por ejemplo. ¿Por qué el nervio frénico? ¿Qué nervio es el nervio frénico? ¿Quién me dice? El diafragma, ¿no es cierto? Imagínense una parálisis del nervio frénico. Imagínense si lesionáramos el nervio frénico. Obviamente que habría una parálisis del diafragma. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Entonces tendríamos problemas. El sistema nervioso simpático, no se olviden que el sistema nervioso simpático, a través de sus terminaciones nerviosas, ¿no? Tienen terminaciones nerviosas que están en relación con la adrenalina y la noradrenalina. Entonces el sistema nervioso simpático es el sistema excitador por excelencia del aparato respiratorio y del aparato cardiocirculatorio. Entonces no se olviden, el sistema nervioso simpático, adrenalina, noradrenalina, es el sistema excitador. Y el sistema parasimpático, cuyos mediadores químicos son la acetilcolina, es el sistema inhibidor en la parte respiratoria y cardiocirculatoria. Entonces tenemos sistema nervioso simpático, mediadores químicos adrenalina y noradrenalina, y sistema nervioso parasimpático, mediador químico acetilcolina. Estos, junto con otros nervios, como ustedes están viendo, el frénico, por ejemplo, el nervio 11. ¿Cuál es el 11? El par 11. ¿Qué inerva? El espinal. ¿Qué inerva? ¿Se acuerdan? Inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Que son músculos accesorios de la respiración. Una parálisis del 11º par también puede influir.
Entonces, nervios respiratorios, ya saben, frénicos, eso es el primer par, pero fundamentalmente el sistema nervioso simpático y parasimpático. Los centros respiratorios que están en el bulbo raquídeo o médula oblongada y protuberancia, como les mostré en la figura anterior. Ahí están, ¿no? Bulbo raquídeo, protuberancia, ahí están los centros respiratorios. Bueno, los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos son los que controlan desde el punto de vista nervioso la respiración. Entonces, cuando les hablo de respiración, miren ustedes cuántas variedades de problemas puede haber en la vía respiratoria. Puede haber un problema de orden central, de orden nervioso en una enfermedad respiratoria, claro. Puede haber en la difusión, en la perfusión, sí, claro. Y pueden haber en muchos otros aspectos. Vayan bien. Bien, en la fisiopatología respiratoria hay que tener en cuenta estos términos, la compliance y la elastance. La compliance del pulmón significa la expresión de distensibilidad o elongación del tejido. En este caso, la expresión de distensibilidad del pulmón, ¿no? Que está medida por el campo del volumen, de acuerdo a la presión aplicada. Y la elastance es lo opuesto a la compliance. Entonces el pulmón tiene una compliance, una elastance. Una compliance, una elastance. Una compliance, una elastance. Compliance, elastance. ¿Por qué el pulmón puede moverse dentro de la cavidad intrapleural de esa manera? ¿Por qué razón? ¿Por qué puede hacer? Ustedes saben que tenemos dos membranas que recubren a los pulmones, que se llaman ¿qué? Pleura. La pleura parietal y la pleura visceral. ¿Cuál es la función y la característica del espacio intrapleural? El espacio intrapleural forma una presión parcial de oxígeno negativa en relación a la presión parcial de oxígeno del medio ambiente. Esto es muy importante que comprendan, ¿ok? Es muy importante que comprendan. Si yo les digo que hay dos pleuras, una pleura parietal, una pleura visceral, les quiero decir que, y aquí además tenemos el espacio pleural, donde tenemos líquido pleural, les quiero decir que la función importante del espacio intrapleural es mantener la presión parcial de oxígeno negativa en función de la presión parcial de oxígeno del medio ambiente, que es positiva. Claro, si esta presión es negativa, hace que el pulmón pueda hacer compliance elastance, ¿no? Compliance elastance, compliance elastance, compliance elastance. ¿Qué pasa si por alguna razón nosotros recibiéramos un paciente en la emergencia que tiene una ruptura de la pleura? Ustedes se dan cuenta que inmediatamente, si tuviera un paciente que ha tenido una herida de bala, una fractura costal, un cuchillazo y se ha lesionado la pleura, se dan cuenta que inmediatamente entraría el aire a la cavidad intrapleural. ¿Qué pasaría con el pulmón? Se colapsa. Se colapsa. El pulmón se colapsa, se produce un colapso pulmonar. Eso es un cuadro muy grave en la emergencia que ustedes lo van a tener que resolver, porque cuando ustedes egresen van a ir a las emergencias a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer los médicos? Colocar un tubo. Colocar un tubo y ese tubo sacarlo a un frasco que contenga agua.
se llama drenaje en sello de agua, sumergido dentro del agua. Y el orificio lo tapamos muy bien, lo sellamos con esparadrapos muy bien, para que no vuelva a ingresar más aire a esta cavidad. De esta manera restituiremos nuevamente la presión parcial de oxígeno negativa paulatinamente y el pulmón volverá a su confianza y a la estancia. Pero es muy importante la función de la pleura, ¿no? Con el pulmón, gracias a esta función de la pleura, el pulmón puede tener este tipo de virtudes de compliance y elastancia. Tengan en cuenta la importancia de la pleura. Bien, en la mecánica de la respiración tenemos que ver las fases de la ventilación, cambios en el tamaño de las vías aéreas, resistencia en la vía aérea, resistencia tísula. Como ustedes saben, ya estamos con el problema de las quemas, ¿no? Ya han empezado las quemas aquí en el oriente y esto de las quemas van a ir influyendo en nuestra anatomía respiratoria. Es como si ustedes entraran algún fin de semana, se fueran el viernes, el sábado, se fueran de parranda y fueran a una discoteca que es muy cerrada. Ustedes saben, han ido alguna vez a una discoteca. Las discotecas son espacios cerrados y ahí adentro hay mesas, todo el mundo está bebiendo algo, fumando, ¿no? Y está lleno de humo, hacinado. Imagínense en una discoteca que sea del tamaño de esta habitación, que tuviésemos 100 personas y que de esas 100 personas 20 estuvieran fumando. Entonces todos nos afectaríamos, ¿no es cierto? Es más, los que no estamos habituados al tabaco y al humo, nos molestamos. Pero pasa lo mismo, hoy estamos, en estos años, estamos en un ambiente como una discoteca cerrada, los cruceños, porque cada año nos están quemando, no una, no dos, no 10 hectáreas, nos queman millones de hectáreas. 6 millones, 7 millones de hectáreas han quemado en los últimos años en los bosques. ¿Se imaginan 7 millones de hectáreas? 7 millones de hectáreas. Yo tengo un pequeño campo aquí cerca que tiene 35 hectáreas y me siento el dueño del mundo. Imagínense, se quemaron 7 millones de hectáreas. Qué cagada, ¿no? Y ese humo viene en esta época del año hacia Santa Cruz. Entonces vivimos como en una discoteca cerrada, lleno de humo en ciertos meses del año, y obviamente eso está alterando la genética y alterando la mecánica respiratoria en muchas personas. Cada vez les digo, ¿no? Aparecen más chicos con rinitis alérgica, con asmas bronquiales, y cada año aparecen más enfermedades de EPOC en los mayores, y cada año aparecen más enfermedades respiratorias pulmonares. Claro, nuestro aire puro de América, que es Santa Cruz, lamentablemente va cambiando porque algunos pendejos queman los bosques, ¿no? Y esas quemas se extienden. Ojalá que los que gobiernen próximamente detengan esas quemas. Bien, el aire tiene dos flujos, un flujo laminar, que es el que están viendo en la figura, y un flujo turbulento, que es el que se produce en algunas enfermedades, como por ejemplo, una que es la más representativa de la parte respiratoria, el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo tengo EPOC, pero nunca he fumado en mi vida, por el formol, porque muchos años he entrado al anfiteatro a respirar el aire contaminado que hay en el anfiteatro, ¿no? Por eso es que no entro mucho al anfiteatro, porque tengo EPOC y no soy fumador. Ahora, mucha gente grande, adulta, que está sometida al humo de las quemas y que es sedentario, va a terminar haciendo EPOC en nuestro medio. ¿Entiendes?
Entonces, normalmente el flujo respiratorio es así como el que ven y en algunas circunstancias se convierte así como el que ven, en la SIM, ¿ya? Bien, en la fisiopatología respiratoria es muy importante la resistencia tisular, ejercida por el pulmón y la pared torácica. ¿Sí? Eso es muy importante. No medible, representa el 20% de la resistencia pulmonar total. La resistencia tisular aumenta en algunas enfermedades como la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar, el cáncer pulmonar, el asma, la xifoescoliosis, pues van a afectar esta resistencia tisular. Bueno, muy aumentada en enfermedades musculoesqueléticas o neurológicas. La enfermedad más típica, enfermedad musculoesquelética o neurológica, es el ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa que afecta la unión de la terminación nerviosa en el músculo. Se va degenerando esa unión neuromuscular, los músculos van paralizándose de a poco con el correr de los años, hasta que llega un momento en que el paciente deja de caminar, deja de mover sus músculos externos, sus músculos estriados, llega un momento en que deja de mover sus músculos respiratorios. Termina muriéndose más o menos asfixiado. El trabajo respiratorio es muy importante en la fisiopatología respiratoria. La contracción muscular que ejercen los músculos respiratorios para vencer la verticidad pulmonar y la pared torácica, necesaria para vencer la resistencia aérea y tisular. Consume el 5% de la tasa metabólica total. Yo ya les he dicho, en la inspiración no se olviden, diafragma y intercostales internos son los músculos principales, y los accesorios son el esternocleidomastoideo, los escalenos. Y los expiratorios son los intercostales internos y músculos de la pared abdominal. ¿Cuáles músculos de la pared abdominal? El recto abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, que son músculos de la pared abdominal. Entonces, claro, como hay un gran trabajo muscular en la respiración, obviamente que consume el 5% de la tasa metabólica total. Muy importante. Bien, hay algunas otras sustancias como por ejemplo la alfa-1 antitripsina, la antielastasa, en fin, que son por ejemplo la alfa-1 antitripsina. ¿Qué significa la deficiencia de alfa-1 antitripsina? La AAT. Es una afección en la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de esta enzima, de esta proteína, una proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado. Esta afección puede llevar a que se presente enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, y enfermedad hepática, cirrosis. ¿Okay? Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es muy importante. Si ustedes tienen un paciente con EPOC que no es fumador, con EPOC que no tiene antecedentes de haber estado en ambientes como minas, los mineros, por ejemplo, tenían con EPOC, ¿no es cierto?, por ese ambiente hacinado. Y si ustedes tienen pacientes que tienen EPOC o cirrosis, pues hay que pedir la alfa-1 antitripsina. Las causas, la alfa-1 antitripsina es un tipo de proteína llamado inhibidor de la proteasa. La alfa-1 antitripsina se produce en el hígado y funciona para proteger los pulmones y al mismo hígado. La deficiencia significa que no hay suficiente cantidad de esta proteína en el cuerpo. Esta es causada por un defecto genético, la afección más común entre europeos y americanos de ascendencia europea. Los adultos con deficiencia grave de alfa-1 antitripsina presentarán enfisema. Esto produce EPOC.
algunas veces antes de los 40 años de edad. El tabaquismo puede aumentar el riesgo de enfisema y hacer que se presente. ¿Okay? ¿Fuman ahora? ¿Los changos fuman? ¿Ustedes fuman? No mucho, ¿no? En mi época los jóvenes, así como ustedes, eran fumadores. A mis compañeros fumaban alto, pero ahora no, he visto que ha disminuido. Por eso es que no hablo mucho del tabaco, ¿no? Porque creo que ha disminuido la costumbre y el hábito de fumar. Pero antes, imagínense, hace unos 70, 80 años, fumaban dentro de las casas, dentro de las oficinas, en las universidades, en fin, o sea, el consumo de tabaco fue grande y la campaña anti-tabaco también fue muy grande en los últimos años, ¿no? Porque pues descubrieron que el tabaco produce POC, produce cáncer de pulmón, etc. Por eso que ustedes los changos ya no fuman. Pero antes, en mi época y más antes, fumaban en todo lado. Ahora, si alguien quiere fumar, tiene que salir afuera, ¿no? Al patio, a la calle, porque es prohibido fumar en ambientes cerrados. En ninguna parte del mundo se permite que la gente fume dentro de las habitaciones, dentro de la casa, dentro de las oficinas, en ambientes cerrados. El que quiere fumar tiene que ir a la calle, afuera, a fumar. Ustedes van a ver siempre eso en la casa. Bueno, ya no hay mucho fumador, eso es bueno, pero no se olviden del humo que tenemos en la calle. ¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Hablando de la alfa-1 antitripsina. Miren ustedes, dificultad para respirar con y sin esfuerzo. Y otros síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva. Síntomas de enfermedad hepática, pérdida de peso involuntaria, sibilancias, tos. Y las pruebas que se hacen para verificar la deficiencia de alfa-1 antitripsina son el examen de sangre para esta proteína, para ver si hay o no la alfa-1 antitripsina, la gasometría arterial, la radiografía del tórax, la tomografía, pruebas genéticas, pruebas de función pulmonar. ¿Okay? Miren qué importante ahora. El proveedor de atención médica, los médicos, pueden sospechar que usted tiene esta afección si presenta EPOC antes de los 45 años, EPOC pero nunca ha fumado ni ha estado expuesto a toxinas, EPOC y tiene antecedentes familiares de afección, cirrosis y no se puede encontrar otra causa, cirrosis y tiene antecedentes familiares de enfermedad hepática. O sea, miren ustedes, si ustedes tienen pacientes jóvenes con EPOC y no son fumadores y no han estado en ambientes cerrados, hacinados, pues sospechen de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ya? El tratamiento es reponer la proteína si es que faltara esta proteína. ¿Ya? Bien, otra, así como la alfa-1 antitripsina, otra sustancia importante es el surfactante, ¿no? Nosotros los médicos exigimos cuando tenemos pacientes, mujeres embarazadas, que terminen su periodo de embarazo hasta la última semana, hasta las 40 semanas. Y muchas veces las mujeres vienen y dicen, doctor, no, ya por favor, opéreme, ya estoy molesta, miren, mi barriga tan grandota, en fin. Y nosotros exigimos, ¿por qué? Porque son en las últimas 6 a 8 semanas que se forma el surfactante en la membrana, en la pared alveolar. Por eso es que los niños que son prematuros, que nacen antes de las 33, 34 semanas de embarazo, tienen problemas de surfactante. Y un niño que tiene problemas de surfactante es un niño que va a tener colapsos alveolares, porque el surfactante es una sustancia que va a evitar que el alveolo colapse. ¿Cuál es el problema de un niño que nace prematuramente? La falta de surfactante. ¿Y cuál es el problema de ese niño? Que produzca neumonitis, es decir, que sus alveolitos colapsen, ¿no? Por eso es que los médicos jodemos a las embarazadas a que cumplan sus 40 semanas de gestación y recién tengan que tener a su pequeño normal
para que el pequeño pues tenga un buen surfactante y evite que se produzca el colapso alveolar. El surfactante es sintetizado por un tipo de células que tenemos dentro de los alveolos. En los alveolos tenemos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 en la pared del alveolo. Los neumocitos tipo 2 son los que van a producir el surfactante en las últimas 8 semanas. Provee estabilidad en la superficie alveolar. Evita el colapso. ¿Ok? El colapso alveolar. Entonces, miren ustedes estas sustancias que son muy importantes que nosotros los médicos tengamos en cuenta. Por un lado el surfactante, por otro lado la alfa-1 antitripsina. ¿Listo? Tenemos otras defensas de las vías respiratorias, ¿no? Ahí están viendo ustedes el transporte mucociliar. En todo el árbol respiratorio tenemos pequeños cilios más el moco, que son los responsables de la defensa, ¿no? En los cilios y el moco que producen nuestra mucosa y su mucosa van a ser los responsables de eliminar sustancias extrañas. Tenemos una muy buena cantidad de moco y cilios que nos protegen de sustancias extrañas. El clearance alveolar, los depósitos de partículas, reflejos defensivos como la tos, por ejemplo, otras sustancias que tenemos allá en la vía respiratoria contra agentes bacterianos y nuestra defensa inmunológica son elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de defensa de las vías respiratorias en la fisiopatología. ¿Ya? El sistema mucociliar entonces es un sistema escalado y compuesto por células mucosas que secretan moco y células epiteliales ciliares. ¿Ok? Miren el moco tiene agua, mucopolisacáridos, electrolitos que son encargados de barrer junto con los cilios cualquier partícula que penetre en el árbol respiratorio. Pero es entre comillas nomás, ¿no? Porque a veces si estamos en un ambiente muy contaminado no van a poder cumplir esa función adecuadamente. El clearance alveolar depende del drenaje linfático, el transporte mucociliar, el flujo sanguíneo y la fagocitosis a cargo de macrófagos, leucocitos, monocitos que son parte de nuestro sistema inmune. ¿Ya? Bien, después depósitos de partículas en la vía aérea. Ustedes vean que si las partículas de 10 micras o más depositadas en mucosa nasal, las tonsilas, las amígdalas detienen por impactación aérea a partículas de 10 micras. Las partículas de 2 a 10 micras menos se depositan en la capa mucociliar bronquial. Y las partículas más pequeñas alcanzan los alveolos, son eliminados por transporte mucociliar y por fagocitosis de nuestro sistema inmune. Entonces miren ustedes que dependiendo de las partículas también pueden ser eliminadas por diferentes componentes de nuestro sistema respiratorio. Otros reflejos respiratorios, el reflejo del estornudo, el reflejo de la tos, el reflejo de la broncoconstricción, son reflejos respiratorios que se forman en nuestro aparato respiratorio y que nos ayudan a eliminar elementos que se pueden depositar en nuestra vía respiratoria, ¿no? Se encuentran también localizados estos centros en el tallo cerebral, en el bulbo raquídeo, en la protuberancia, ¿ya? Reflejo de la tos, reflejo del estómago. Por eso es que en los antitusivos, por ejemplo, antes se usaba mucho los antitusivos en los niños, la codeína. Cuando un niño estaba con tos, los médicos les dábamos jarabes para la tos, para curar la tos, que tenían codeína.
La codeína es un fármaco que actúa a nivel del centro respiratorio. Pero se ha definido que cuando nosotros damos a niños pequeños jarabes con codeína, la codeína a los niños los puede debilitar neurológicamente. Les puede producir somnolencia, les puede producir incluso coma. Entonces, cuando ustedes receten jarabes para la tos en niños, no utilicen jamás codeína. Está proscrito por la Organización Mundial de la Salud. Pueden usar cualquier otro jarabe para la tos, pero que no contenga codeína. Porque la codeína es un fármaco que actúa a nivel central y no se utiliza en niños. En adultos tal vez puedes utilizar, pero no en niños. ¿Okay? Entonces, estos son reflejos que nos ayudan en la fisiopatología respiratoria. El reflejo del estornudo es un reflejo defensivo contra partículas o irritantes de las vías aéreas. Estimula los receptores sensoriales del medio trigémino. Fase inspiratoria profunda seguida de expulsión abrupta aérea por boca y nariz. Claro, todos hemos tenido la sensación del estornudo muchas veces en la vida. Bien, no se olviden que el reflejo de la tos está en el bulbo retículo, en el tallo cerebral. ¿Sí? Ya saben lo que es la tos. Pero es un mecanismo de defensa también, ¿no? A no ser que la tos esté produciendo mucho problema para un paciente, para que recetemos jarabes antitusivos. Lo que nosotros recetamos son jarabes expectorantes, broncodilatadores, para facilitar que la tos se fluidifique, para facilitar que los bronquios se dilaten y mejoren la respiración. Pero no es la norma ya utilizar antitusivos. ¿Ok? Jarabe contra la tos. ¿Para qué? Si la tos es un mecanismo de defensa, ¿para qué quieres quitar la tos? ¿Para qué quieres quitar la tos? Que siga nomás tosiendo y eliminando todo el moco malo que se está acumulando en la vía respiratoria. Puedes utilizar expectorantes, puedes utilizar mucolíticos, que son jarabes que van a ayudar a expectorar, a fluidificar el moco. Los mucolíticos fluidifican el moco, los expectorantes ayudan a expectorar mejor, pero no antitusivos. ¿Okay? Tengan en cuenta eso como concepto. Bueno, y finalmente el reflejo de la broncoconstricción activado por irritantes mecánicos o químicos. El reflejo de la broncoconstricción en algunas enfermedades importantes, ¿no? Por ejemplo, van a haber muchos pacientes con rinitis alérgica, con bronquitis alérgica, con asma bronquial, etcétera, que tienen este reflejo de la broncoconstricción, que es un reflejo producido por irritantes mecánicos o químicos. Y como les digo, van a ver ustedes que va aumentando con el tiempo el número de pacientes con este tipo de problemas. ¿Ya? Bien, las defensas antimicrobianas, que se llama clearance bacteriano pulmonar neto, contribuyen al transporte bacteriano fuera de los pulmones, destrucción bacteriana in situ y multiplicación bacteriana. Inhiben la hipoxia, acidosis, hipercorticismo, alcoholismo, tabaquismo, infecciones virales agudas. Esto vamos a ir viendo en cada una de las patologías que vayamos viendo. ¿Okay? La inmunidad humoral. La inmunidad humoral en la vía respiratoria está mediada por linfocitos B que producen anticuerpos, las inmunoglobulinas, ¿no? GMADE, la IgM, la IgG facilitan la opsonización y la fagocitosis. La IgA protege contra virus y bacterias. En la inmunidad celular, los linfocitos T son quimiotácticos, liberan mediadores químicos, inducen a macrófagos y otros leucocitos a la bacteriólisis. Miren ustedes en nuestra defensa inmunológica,
Linfocitos T, linfocitos B son los que van a activar nuestra defensa inmunológica a nivel pulmonar. Porque como yo ya les he dicho, ¿no? muchos microorganismos del tipo viral nos atacan hoy en día. ¿Cuántas veces en el año cada uno de nosotros se enferma? Con un resfrío, con una gripe, con una bronquitis, etc. Pero no te enfermas con enfermedades bacterianas, ¿no? No te da neumonía, bronconeumonía, esas cosas son más difíciles. Pero lo que sí vamos enfermándonos, desde el COVID, ahora vean ustedes las enfermedades que están de moda, influenza, gripe, etc. Son enfermedades que atacan a nivel pulmonar. Y como son virus, la inmunidad humoral y la inmunidad celular son importantes en la fisiopatología respiratoria, porque en la mayor parte del año nos enfermamos de enfermedades virales, ¿sí? No se olviden. El interferón es una otra defensa que se activa en la inmunidad pulmonar. Es una proteína que inhibe la replicación viral, producida y regulada en la parte intracelular, sintetizada en caso de virosis aguda, mediador de la inmunidad celular, protege contra bacterias y tumores. Utilizado experimentalmente en cáncer y virosis a repetición con buenos resultados. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, estos datos son los datos que les puedo dar de importantes que tenemos, datos que van variando a nivel del mar. Miren, el pH no varía, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver a nivel del mar, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre y en La Paz. El pH se mantiene. Lo que sí va variando es el PO2, ¿no? Miren ustedes, a nivel del mar, en Santa Cruz incluso hay gente que tiene 96 a 98 de saturación, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, los deportistas llegan a 98 sin problema, acá en Santa Cruz. En Cochabamba, miren cómo va variando. En Sucre, en La Paz, miren cómo varía el PO2. Por eso es que, como hay menos oxígeno en La Paz, los que vamos a la altura tenemos problemas, ¿no? El PCO2, miren a nivel del mar en Santa Cruz, estos son los valores normales. Miren el PCO2 en La Paz, no hay variación. Entonces, nosotros los médicos trabajamos mucho con gasometrías. Entonces, saber los valores del pH, del PO2, del PCO2 en el lugar donde vivimos, a nivel del mar en Santa Cruz, es importante. A no ser que alguien de ustedes vaya a vivirse a Oruro, a La Paz, a Potosí, ¿de qué crecen? Para que conozcan estos otros valores. Pero vayan viendo los cambios que hay, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato. A nivel del mar, en Santa Cruz, 24, 20, miren lo que va variando a nivel del altura, ¿no? La saturación de oxígeno, 97, 98 en La Paz, este dato está mal, no es 93, es 98. En Cochabamba disminuye, en La Paz disminuye la saturación. No es 93, es 98, me equivoco. Entonces, esta gasometría arterial en la altitud de Bolivia es importante que conozcan, porque si bien ustedes se van a quedar o van a ir a algún país que sea a nivel del mar o en Santa Cruz, pues sepan que los valores son estos, ¿no? Pero si alguien de ustedes va a migrar al occidente, se va a ir a Cochabamba, a Potosí, a La Paz, a Oruro, no lo sé, con cosas de la vida, pues sepan que no los valores siempre son uniformes en todo el mundo. ¿Ya? Bien, entonces nosotros vamos a ver estos factores en la fisiopatología, ¿no? Ahí ustedes tienen el alveolo, ahí ustedes tienen el capilar sanguíneo, ahí tienen la membrana alveolo capilar. Entonces, esta es la membrana alveolo capilar.
A este lado está el alveolo y a este lado está el capilar sanguíneo. Miren la membrana alveolo-capilar. Es muy importante esta membrana alveolo-capilar, muy extensa además. Entonces interviene mucho en la respiración. Imagínense si esta membrana alveolo-capilar se llena de líquido, como es el caso de una neumonía, un edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca, mal de altura, etc. Si esta membrana alveolo-capilar con todos sus componentes se llena de líquido, pues van a tener una gran afectación en el intercambio de gases que hay, ¿no? Entonces la membrana alveolo-capilar es muy importante en el intercambio de gases. Las presiones cardíacas y pulmonares normales, ustedes pueden ver también que hay variaciones, ¿no? Miren, la vena cava superior, la presión en la vena cava superior de 6 a 10 milímetros. En la vena cava inferior de 6 a 10 milímetros. Miren la presión que tiene, ¿no? Miren la presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho. Sí, de menor a mayor presión. Miren la presión en la arteria pulmonar. ¿Sí? 25, 10 milímetros de mercurio. Miren las diferentes presiones a nivel de la aorta, por ejemplo, nuestra presión es 120, 80, ¿no es cierto? Pero miren cómo va disminuyendo las variaciones de presión. Por eso es que la sangre sale del corazón, permite la llegada al corazón, porque a nivel de donde se inicia la circulación tenemos una gran presión. En el ventrículo izquierdo, a nivel aorta, esta es nuestra presión. Pero cuando la sangre está llegando al corazón, miren cómo ha llegado esa presión. O sea, esa diferencia de presión hace que la sangre pueda circular sin problema en nuestro cuerpo. Cuando la sangre parte del corazón, tiene esa presión. Cuando llega al corazón, tiene esa presión. Miren la diferencia de presión que hay, ¿no? Entonces, si estas presiones van cambiando, van afectándose también la parte cardiocirculatoria y la parte respiratoria. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Bien, obviamente que en las bases pulmonares es donde más alvéolos respiratorios tenemos en el intercambio de gases, ¿no? Por eso es que muchas enfermedades respiratorias afectan primero las bases pulmonares. Algunas enfermedades respiratorias afectan los ápices pulmonares. ¿Cuál es la afección respiratoria que afecta el ápice en el pulmón? ¿Saben? La tuberculosis. Porque el bacilo de Koch tiene afectación por los lugares más aireados en el pulmón. Y el lugar más aireado en el pulmón son los vértices. Los vértices. Por eso es que ustedes van a encontrar en un tuberculoso afecciones pulmonares en los vértices. Pero si es una neumonía, una bronconeumonía, en las bases pulmonares. ¿Ok? Pero bueno, sepan y tengan en cuenta que en las bases pulmonares es donde más donde más alvéolos respiratorios encontramos. ¿Ya? No se olviden entonces, nosotros tenemos que estudiar estas tres partes, ¿no? Ventilación, la membrana alveolo-capilar y la perfusión. Enfermedades en estos tres sectores es lo que vamos a ir viendo. ¿Ok? Como generalidades les quería comentar. Nos vemos en la siguiente.